El siglo XX marca la irrupción del movimiento de los trabajadores en la vida social de nuestro país. En Santiago y Valparaíso crece la industria artesanal y de pequeños servicios. En Lota se extrae carbón y en el Norte Grande se desarrollan las faenas de la explotación del salitre. El número de obreros crece día a día. Sin embargo, aquí y allá, y en todo lugar, sus condiciones de vida y de trabajo son insoportables. No existe ninguna norma para la relación entre el capital y el trabajo. No hay contrato. No están reglamentados la jornada. Se trabaja 7 días a la semana. Tampoco hay ninguna norma de seguridad o higiene en el trabajo. No existe la previsión social, salvo lo que el trabajador pueda ahorrar de su mísero salario para la vejez. En este mundo donde el empleador impone las reglas y el Estado no asume responsabilidad sobre las acciones entre el capital y el trabajo, surgirán lentamente, entre los trabajadores, los primeros esfuerzos por la organización y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Espontáneamente, y sin ningún amparo legal, nacen las primeras organizaciones obreras, las mutuales, organizaciones de defensa mutua que reúnen a los artesanos de las ciudades, intentan educar a los trabajadores y atender sus necesidades básicas de alimentación y salud. Las sociedades de resistencia se concentran en Santiago, Valparaíso y Antofagasta, agrupando a obreros anarquistas que promueven la lucha contra el capitalismo a través de paros y huelgas. Y las mancomunales, nacidas en las salitreras del Norte Grande, combinan el mutualismo y el sindicalismo. Su objetivo es proteger a sus asociados ante sus patrones y fomentar la solidaridad obrera. Desde su nacimiento, las organizaciones obreras se enfrentan a un Estado indiferente ante las condiciones de los trabajadores y que solo responde con la represión violenta a toda manifestación en contra de su dominio sobre la sociedad. El sindicalismo, por su parte, tiene aún poca influencia en los trabajadores. Las manifestaciones de protesta carecen de conducción orgánica y terminan en incidentes violentos. En 1890, estalla la huelga general de los obreros del salitre de Tarapacá. En 1898, la huelga general en Iquique. En 1903, la gran huelga portuaria en Valparaíso y 2 movimientos salitreros en el Norte Grande. En 1905, bajo el gobierno de Germán Riesco, se produce la Semana Roja en Santiago, una gigantesca protesta de los más pobres de la capital por la carestía de la vida. El movimiento dura varios días de agitación y la brutal represión policíaca tiene como resultado 70 muertos y más de 300 heridos. Al año siguiente, en 1906, una huelga de trabajadores ferroviarios aísla Antofagasta. Pero será en diciembre de 1907 cuando este clima de agitación social tendrá un giro fundamental para la historia del movimiento obrero. La huelga recorre todas las oficinas salitreras de La Pampa y los obreros viajan a Iquique en busca de respuesta a sus demandas. Exigen el pago de sus salarios en dinero y no con fichas, la regulación de las pulperías o almacenes que venden los productos a precios altísimos y el establecimiento de normas mínimas de seguridad en las peligrosas faenas. Las autoridades, lejos de escuchar las peticiones de los trabajadores, realizan una feroz masacre de los trabajadores reunidos en Iquique. Son cerca de 2.000 hombres, mujeres y niños los que caen bajo las balas de las milicias. Entre los años 1900 y 1907 mueren más de 3.000 obreros, víctimas de la represión por exigir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Pero esta protesta, desesperada e inorgánica, obliga al Estado a preocuparse por primera vez de la situación de los trabajadores. En el año 1907, durante el gobierno de Pedro Montt, se crea la Oficina de Estadísticas del Trabajo y se inicia una campaña de construcción de habitaciones higiénicas para obreros.
La represión a la demanda obrera, que ha tenido su mayor muestra de irracionalidad y crudeza en la masacre de Santa María, significa el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de sus organizaciones. La unidad y la organización serán la respuesta de los trabajadores a la represión, y Luis Emilio Recabarren, el líder que conducirá este proceso. Luis Emilio Recabarren, padre del sindicalismo chileno, tiene apenas 25 años cuando preside la organización del Congreso Nacional Obrero del año 1903. Ese mismo año, se instala en el norte para dirigir un periódico obrero y comienza su lucha por denunciar las condiciones de vida de los trabajadores del salitre y organizarlos para la defensa de sus derechos. Inmediatamente es llevado a prisión durante 8 meses por la crudeza de sus críticas al sistema de trabajo en las salitreras. En 1905 es elegido diputado por amplia mayoría. Sin embargo, el Parlamento rechaza su elección por negarse a jurar su cargo sobre la Biblia. Ante la amenaza de ser nuevamente encarcelado, viaja a Argentina y luego a Europa. Allí conoce la experiencia de los movimientos obreros del Viejo Mundo y la Revolución Soviética de la antigua Rusia. A su regreso, Recabarren trae consigo una idea clara: la unidad y la organización de los trabajadores es su única arma de lucha. La emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los trabajadores mismos. Su estrategia será formar una gran organización para los trabajadores chilenos y desde allí fundar las bases para la sociedad sin clases. La Federación Obrera de Chile había nacido en 1909 como una mutual de obreros de ferrocarriles para la asistencia social y el mejoramiento económico, moral e intelectual. Recabarren entiende que la Foch debe abandonar sus concepciones puramente mutualistas, ampliar su representación a toda la clase trabajadora. En 1919 se impone su proyecto al interior de la Federación y comienza la búsqueda de los contenidos de sus propuestas y sus formas de acción. Luchará por imponer su proyecto histórico de cambio social y avanzar hacia la unidad de la clase trabajadora a través de la organización y autoeducación. Para la Foch, la educación de los trabajadores es una herramienta fundamental. Nacen los periódicos obreros, el teatro popular y las escuelas para trabajadores. La organización se expande a distintas áreas de las manufacturas y el transporte, incorporando a obreros del cuero, calzado, madera, muebles, metalurgia y ferrocarriles. Durante estos años, la Foch sufre la terrible represión de un Estado autoritario que intenta acabar con la organización de los trabajadores. Pero la fuerza de las demandas de los trabajadores y la férrea unidad tras su proyecto político y social logran la aprobación parlamentaria de un conjunto de leyes que intentan paliar la angustiante situación de los obreros. Durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, nace la Ley de la Silla en 1915, que permite que los trabajadores de tiendas pudieran tener un mínimo descanso, y la Ley de Accidentes del Trabajo en 1916. La Ley sobre Descanso Dominical en 1917, las leyes sobre protección de madres obreras ese mismo año, y la Ley sobre Higiene y Salubridad 2 años más tarde. La lucha no ha sido en vano. A pesar de la represión y la persecución, el movimiento de trabajadores se ha convertido en una fuerza real y su demanda es capaz de transformar la sociedad. Chile ya no volverá a ser el de antes. A mediados de los años 1920, nuevos actores sociales como la clase media y el movimiento obrero organizado exigen la construcción de un Estado que intervenga con fuerza en la vida económica y social del país, abandonando la ideología que solo lo limita al papel de guardián del orden público. El año 1924
Bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, la revolución de la clase media liderada por la juventud militar obliga al Parlamento a aprobar las leyes sociales que tanto requería el país, pero que duermen desde hace años en el poder legislativo. En una sola noche son despachadas las leyes sobre contratos de trabajo, formación de sindicatos, participación de los obreros en las utilidades de la empresa y el seguro obrero de enfermedad e invalidez. Estas leyes tendrán su consolidación definitiva en el Código del Trabajo de 1931. El nuevo Estado también establece mecanismos para relacionarse con las organizaciones obreras. Se crea la Inspección del Trabajo para velar por el respeto a las leyes laborales, el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, la Caja de Previsión de Obreros de Ferrocarriles y la Caja de Empleados Particulares. El Estado, además, comienza a definirse como árbitro de las disputas entre el capital y el trabajo y protector de este último. Se implementan las leyes sobre descanso dominical, accidentes del trabajo, guarderías infantiles, prohibición del trabajo infantil, seguro obrero obligatorio, indemnización por riesgo profesional y jornada de 8 horas. Este es el resultado de un cuarto de siglo de luchas obreras y su capacidad organizativa. Sin embargo, la nueva ley laboral intenta regular la organización obrera. Establece normas sobre la legalidad de los sindicatos y la prohibición expresa de federarse para negociar salarios. Por ello, las organizaciones sindicales no tendrán la misma actitud respecto a la nueva legislación. La Foch, opuesta a la reglamentación de las organizaciones sindicales, sufrirá nuevamente los rigores de la represión. Durante los años 1928 y 1931, se persigue y encarcela a sus dirigentes y se clausuran sus periódicos y locales sindicales. El año 1928, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, marca el comienzo la gran crisis económica mundial y el estancamiento absoluto de la explotación salitrera, principal entrada de recursos para el Estado chileno. Serán años de penuria para todo el país. Miles de obreros pierden su empleo en el norte y se refugian junto a los pobres de las grandes ciudades. La miseria absoluta se expande entre la gran mayoría de los asalariados y sus familias. La angustiante situación de los trabajadores y la represión estatal sobre las organizaciones sindicales no legales significará el debilitamiento de la Foch y de la protesta obrera durante largos años. El 3 de febrero de 1934, la huelga de trabajadores ferroviarios paraliza el país de norte a sur. Arturo Alessandri Palma, quien gobierna por segunda vez el país, interviene militarmente la empresa acusando a los obreros de fraguar un complot subversivo contra el gobierno. Se dicta el estado de sitio, se reprime a los huelguistas y se detiene, procesa y relega a muchos dirigentes sociales y políticos. Las organizaciones sindicales responden con la formación del Frente de Unidad Sindical, que llama a la huelga general en apoyo a los ferroviarios y se transforma en el germen del proceso de unidad de los trabajadores. Entre los días 25 y 27 de diciembre de 1936, se realiza el Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores de Chile, con la participación de más de 300 organizaciones de todos los sectores productivos. Los trabajadores chilenos se unen en un proyecto social, político y cultural para el país. La Confederación de Trabajadores de Chile luchará por la defensa de las libertades que establece la Constitución Política del Estado, la defensa de la legislación laboral y la promulgación de nuevas leyes que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, la educación pública en forma gratuita, la alfabetización y la formación sindical. El sindicalismo chileno da un giro fundamental en su historia y asume el protagonismo del proceso de construcción de un Estado que amplíe las libertades públicas y el bienestar de los más postergados de nuestro país. El avance de las fuerzas sociales de la clase media y los trabajadores
ya son una realidad en el Chile de 1938. Ese año, triunfa en las elecciones Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, una coalición de fuerzas progresistas que se propone la tarea de superar la crisis económica a través del desarrollo hacia adentro. Nace la idea de industrializar al país para no depender de las exportaciones como única forma de crecimiento económico y social. La Corporación de Fomento, Corfo, será la encargada de planificar la creación de las grandes empresas del Estado. Desde allí, se sientan las bases para la creación de la Empresa Nacional de Electricidad, la Compañía de Acero del Pacífico, la Empresa Nacional de Minería, que serán los motores de la industrialización nacional. Bajo el lema Gobernar es educar, se multiplican las escuelas, las facultades universitarias y los centros de capacitación para formar a las futuras generaciones. Como resultado de las políticas de dinamismo estatal, entre los años 1938 y 1945, la producción industrial aumenta extraordinariamente. Crece también el número de trabajadores industriales. Se pasa de 72.000 obreros en 1925 a 150.000 en 1937. La Confederación de Trabajadores de Chile dará su apoyo a los gobiernos del Frente Popular como una forma de avanzar hacia un país más democrático, con justicia social y desarrollo productivo, que signifique en el largo plazo una mejor calidad de vida para los trabajadores y el protagonismo social del movimiento de los trabajadores. Paralelamente, la lucha de la Confederación de Trabajadores de Chile por perfeccionar la legislación laboral tiene sus frutos. Se establecen la tramitación gratuita de las personalidades jurídicas y reglamentos de los sindicatos y mutuales, las indemnizaciones por años de servicios para trabajadores de ferrocarriles, empleados particulares, municipales y personal de alcantarillado de Santiago, en cuyo régimen provisional se incorpora a los agentes de seguro, conductores de vehículos de locomoción colectiva y empleados notariales. La campaña será la forma de acción predilecta de la CTC. Con ella se agita sistemáticamente tras una reivindicación que concite la adhesión de todos los trabajadores. Campaña por la vivienda, por solidaridad con España republicana, por la legislación social. Campaña contra el alcoholismo y el juego. Son algunas de las realizadas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y difundir los valores de la democracia y justicia social en el Chile de los años 40. Hasta 1946, la CTC, unida, hace un aporte fundamental para el avance de la organización de los trabajadores, aumentando explosivamente el número de trabajadores organizados, la consolidación de la democracia y el progreso social en nuestro país como tareas propias del sindicalismo. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de Chile es incapaz de superar la crisis social y política que significará la caída de los gobiernos del Frente Popular. La huelga de los obreros del Salitre en 1946 desencadenará el quiebre de la unidad de la Confederación de Trabajadores de Chile. Dirigentes socialistas y comunistas discrepan profundamente de la conveniencia de continuar con el paro nacional convocado en solidaridad con el movimiento salitrero. La CTC no logra reforzar la autonomía del movimiento sindical y la extrema dependencia del movimiento sindical respecto a las decisiones de los partidos políticos hace que la unidad sindical se rompa definitivamente. Finalmente, en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se promulga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, bautizada por el pueblo como la Ley Maldita, que persigue a los dirigentes sindicales, lo que significa un duro golpe a la actividad sindical. El sindicalismo deberá comenzar nuevamente a reconstruir el camino de la unidad y el protagonismo social. Hombre que se levanta, crece y se agiganta.
será un empleado fiscal, quien conducirá a los trabajadores hacia el hito más importante de la historia del movimiento sindical chileno. Clotario Blest tiene apenas 20 años cuando asiste por primera vez a las conferencias en las que Luis Emilio Recabarren expone su ideario sindical. Los sueños de unidad y organización para toda la clase trabajadora del padre del sindicalismo quedarán marcados a fuego en su corazón para siempre. En 1922, Clotario Blest comienza a trabajar como funcionario de la Tesorería General de la República. 5 años más tarde, preside la Unión de Centros de la Juventud Católica para organizar a la juventud obrera en la capital y las regiones. A los 30 años, Clotario Blest comenzará su lucha por la reconstrucción de la unidad del sindicalismo. Soy un incansable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena, porque cuando la clase trabajadora chilena está unida, es invencible. Nadie se atreve contra ella. La sociedad chilena a fines de los años 40 está en un profundo proceso de cambio. La clase media se ha consolidado como una fuerza social y la ampliación del Estado aumenta significativamente el número de empleados públicos y particulares. Será entonces este sector de trabajadores que día a día cobra más fuerza en el desarrollo económico del país, el que dé los primeros pasos hacia la rearticulación sindical. En 1943 se crea la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que reúne a empleados estatales de la Administración Central, las cajas de previsión, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas. Por esos años, los ferroviarios cuentan ya con una organización en todo el país y los empleados municipales se agrupan en una asociación nacional. Un año más tarde, en 1944, el profesorado crea la Federación de Educadores de Chile. En marzo de 1948, los empleados particulares se unen en la Confederación de Empleados Particulares, CEPCH, que agrupa a sindicatos de bancos, compañías de seguros, telefónicas, comercio e industria, viajantes y empresas de utilidad pública. El 1 de mayo de 1952, en la conmemoración del Día de los Trabajadores, Clotario Blest anuncia la formación de la Comisión Nacional de Unidad Sindical. El camino por recomponer la unidad de todos los trabajadores ya comienza a ser una realidad. En 1952, el triunfo de Carlos Ibáñez del Campo, quien asume por segunda vez la presidencia, y esta vez por la vía electoral, transforma la unidad sindical en una necesidad compartida por todas las fuerzas que componen el sindicalismo. Los trabajadores están conscientes que un gobierno conservador solo puede ser enfrentado por un movimiento sindical unido y organizado. La existencia de innumerables centrales y sindicatos que actúan separadamente debilita la lucha general de los trabajadores por sus reivindicaciones y objetivos comunes. Comisión Nacional de Unidad Sindical. Entre los días 12 y 16 de febrero de 1953 se realiza el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores y Clotario Blest es elegido su presidente. La fundación de la CUT es el hito más importante de la historia del movimiento sindical chileno y entrega nuevamente una dirección política única a un movimiento sindical que se encontraba, hasta ese momento, en una fase de desunión y desbande. Central Única de Chile, maciza, maciza como el acero.
programa, la CUT busca mejores condiciones de trabajo y de vida para los asalariados y se define por la defensa de la democracia y la planificación de la economía como un medio para alcanzar el desarrollo del país. Estas propuestas encuentran una sorda respuesta en las autoridades de la época. El gobierno de Ibáñez pide la aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia para Clotario Blest, presidente de la CUT, por su discurso del 1 de mayo. El encarcelamiento del presidente de la CUT provoca el amplio repudio de los trabajadores y es el origen de la primera huelga general convocada para mayo de 1954. En su afán de disminuir el creciente poder del sindicalismo, Ibáñez crea la coordinación sindical y gremial con la finalidad de restarle protagonismo al movimiento de los trabajadores. A pesar de esta sistemática acción represiva, la CUT realiza una fructífera labor en los años siguientes. Aumenta el número de trabajadores organizados y que negocian colectivamente, y se acrecientan los paros y las huelgas para obtener mejoras salariales. Transcurrida la década del 50, en 1961, Clotario Blest renuncia a la presidencia de la CUT, imposibilitado de administrar las crecientes diferencias políticas que comienzan a aparecer al interior de la central. El detonante de su renuncia se produce por la divergencia entre quienes están a favor o en contra de la realización del paro de ese año. Pese a su alejamiento de la directiva de la CUT, Clotario Blest acompañará hasta su muerte, en 1990, al movimiento sindical. Y durante los días de la dictadura militar, lleva a cabo una valiente lucha en defensa de los derechos humanos de los trabajadores chilenos. En la elección presidencial de 1964, y bajo el lema de la Revolución en Libertad, triunfa el abanderado de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva. Frei encarna un movimiento social y político basado en la clase media y con la promesa de profundización de la reforma agraria y la recuperación de nuestras riquezas básicas con la chilenización del cobre. Durante este período se llevan a cabo importantes reformas laborales: ley de inamovilidad laboral, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el establecimiento de los tarifados nacionales por rama. La organización campesina es una realidad. En enero de 1967, la acción sindical campesina obtiene un logro fundamental: la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina. La CUT se define abiertamente en oposición al gobierno. Por su parte, Frei intenta restar poder a las organizaciones sindicales ligadas a la CUT a través de un fallido intento de modificar la legislación laboral y establecer la reanudación obligatoria de faenas, cuando las reivindicaciones de los trabajadores en huelga fueran consideradas muy elevadas. Hacia fines de la década del 60, la CUT ha ampliado su base sindical. Junto a los trabajadores de las industrias y de servicios están los campesinos. Y también políticamente se han integrado los sindicalistas ligados a la democracia cristiana, lo que sin duda incorporará una nueva fuerza a sus filas. El 4 de septiembre de 1970, triunfa en las elecciones presidenciales el candidato de la Unidad Popular, cuyo objetivo es la vía chilena al socialismo. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difíciles de doblar. Pero si juntamos varios son difíciles de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un
coligüe es muy delgado y muy fácil. Salvador Allende Gossens, ese mismo mes, es proclamado presidente de Chile. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada. La CUT, durante ese periodo, logra mayor presencia nacional y su base sindical se amplía a más de 1 millón de afiliados. Está presente a lo largo y ancho del país y obtiene importantes logros políticos como la participación de los trabajadores en la conducción de las empresas. Paulatinamente, la CUT se transforma en un importante soporte social del gobierno. Es a través de la central que se enfrenta a la fuerte reacción empresarial y de la derecha política que se resisten tenazmente a los cambios que el país requiere. La CUT se compromete al máximo con el gobierno de la Unidad Popular, hasta el grado de incorporar al gabinete a varios de sus dirigentes, perdiendo objetivamente importantes grados de autonomía. Durante el gobierno de Salvador Allende, la CUT obtiene su personalidad jurídica. Para ese entonces, la CUT está presidida por Luis Figueroa Mazuela, quien ha hecho un largo recorrido sindical, participando desde el departamento juvenil de la central hasta llegar a ser su presidente. La prensa reaccionaria impulsa la división de las instituciones armadas. La característica general es que se prepara el ambiente para una asonada golpista de consecuencias imprevisibles. Llevado forzadamente al exilio por la dictadura, morirá en Estocolmo, Suecia, en 1976, lejos de su tierra, pero rodeado del respeto del sindicalismo, de los trabajadores chilenos y del mundo. Producto del vertiginoso proceso de cambios que vive Chile al inicio de la década del 70, nacen los cordones industriales, fenómenos de organización popular que imponen a la CUT nuevos y serios retos en la vía de dar cauce al sindicalismo tradicional y el surgimiento de nuevas formas de organización de los trabajadores y del pueblo. Este fecundo proceso de desarrollo de conciencia de los trabajadores y de nuevas formas de conducción y organización de la clase trabajadora tendrá un final abrupto y trágico. El 11 de septiembre de 1973, la reacción de la derecha económica y política y la presión y conspiración del gobierno de los Estados Unidos llevan a las Fuerzas Armadas a perpetrar un alevoso golpe de Estado. El presidente Allende muere el 11 de septiembre, después de haber entregado a los chilenos y chilenas, especialmente a los trabajadores, su mensaje de esperanza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Comienza así la larga y triste noche y el peor y más doloroso reto para el sindicalismo. La dictadura encabezada por Pinochet ve al sindicalismo como a uno de los peores enemigos y comienza su destrucción tan pronto como da el golpe de Estado. Bando número 12. Junta Militar. Septiembre de 1973. Cancélese la personalidad jurídica de la CUT. Bando número 36. Septiembre de 1973. Suprímase la presentación de pliegos de peticiones. Elimínese los permisos sindicales. Bando Militar, octubre 1973. Ordénese en 2 días la renovación de directiva en todos los sindicatos del país. Decreto Ley 133, diciembre 1973. Ordénese la disolución de la CUT y conculcación de su patrimonio. Decreto Ley 189,
Diciembre de 1973. Limítese las reuniones sindicales solo para tratar temas relativos al sindicato con autorización previa y con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Septiembre de 1973. Suspéndase los convenios relativos a salarios, beneficios y los reajustes automáticos de pensiones. El resultado de esta feroz represión al movimiento sindical es de 318 sindicalistas detenidos desaparecidos, miles en el exilio, torturados, relegados o despedidos de su trabajo. Bajo este clima represivo, algunos dirigentes sindicales hacen sus primeros intentos por la reorganización. En la clandestinidad y al amparo de un sector de la Iglesia Católica, en 1975 se da forma a lo que será la Coordinadora Nacional Sindical. Encabeza este grupo Manuel Bustos Huerta, dirigente textil de 32 años, quien se destacará en la lucha por la libertad y la democracia y llegará a ser presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. La coordinadora es respaldada por 17 organizaciones sindicales, las más clasistas y que han sido las más golpeadas por la fuerte represión de los organismos de seguridad del régimen militar. Desde su fundación, la coordinadora se plantea como una organización de carácter transitorio, con el objetivo de reagrupar a los distintos sectores sindicales para fortalecerlos y capacitarlos en la búsqueda de la recomposición de la central. La coordinadora entiende que la lucha contra la dictadura no es solo sindical y que el ejercicio de los derechos de los trabajadores pasa por recuperar la libertad y la democracia para Chile. Como respuesta a este proceso de rearticulación sindical, la dictadura desata una fuerte represión y persecución. En julio de 1976 es detenido y hecho desaparecer por agentes de la dictadura el dirigente de los profesores Juan Gianelli, quien había sido uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional Sindical. En 1977, el cardenal Raúl Silva Enríquez crea la Vicaría Pastoral Obrera, a cargo de Monseñor Alfonso Baeza, quien entrega un amplio respaldo al trabajo